Bienvenido al episodio número 6 de Los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tengo el enorme placer de contar con Raúl Aparicio, también conocido en redes sociales como Montadito de Lomo. Raúl es powerlifter de competición, es entrenador de powerlifting y es el fundador en España de Response Based Training, un grupo de entrenamiento de powerlifting centrado en las estrategias emergentes. La entrevista de hoy vale su peso en oro, ya que estoy seguro de que Raúl nos va a aportar una serie de herramientas muy top en relación a la programación y a las estrategias emergentes. Raúl, muchas gracias de corazón por estar aquí. No, un placer. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, me has pintado como súper... Me has pintado muy arriba, la verdad. Pero bueno, espero poder aportar, claro que sí. Para que nuestros oyentes puedan conocerte un poquito mejor, me gustaría comenzar preguntándote quién es Raúl Aparicio y qué relación tiene con el powerlifting y con la fuerza. Simplemente pues soy un powerlifter más en España. Empecé a entrenar en 2015, por lo que ya hacen 8 años. Ya me hago viejo. Pero bueno, y empecé a entrenar gente pues cuando cuando era bastante jovencito, en 2016, 2017 ya empecé a empezar a entrenar gente. Por ahí, por esa fecha, ya fue cuando conocí un poco este sistema de estrategias emergentes. Hasta entonces, pues había entrenado, no de forma muy diferente, la verdad, acabé entrenando de forma bastante similar, pero también había utilizado pues otros tipos de sistemas de priorización, que si lineal, que si ATR, que si ondulante, que si no sé, que si según qué tipos de progresiones. Y nada, he competido y sigo haciéndolo, sigo entrenando a gente. Tengo ahora al equipo de Response Based Training que me ayuda en eso y poquito más, la verdad. Y hasta el momento, ¿cuáles han sido tus mejores marcas en competición para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando? Y de estos levantamientos, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? Pues en competición creo recordar ahora mismo que son 250 en sentadilla, creo, 160 y algo de banca y 260 de peso muerto. Creo recordar que en competición es eso. Y si Bueno, tuviese que decir alguna así que me haga ilusión, serían 200,5 en competición, pero eso ya hace 2 categorías de peso. Ahora estoy en menos 83, que me gustaría subir a 93 si pudiera. Cuando hice 200,5 kilos en competición en 66, ¿vale? En menos de 66 kilos, me hizo mucha ilusión. Porque claro, eran mis primeros 200 de sentadilla, bueno, más de 200 de sentadilla porque puse como a 5, nunca los había tirado antes y aparte me hizo mucha ilusión porque no sé si fue un doble o triple récord, es decir, no sé si fue récord sub junior, no me acuerdo, creo que sub junior quizás al final no, porque justo había cumplido 18 hace muy poquito, entonces ya no era sub junior, pero sí que fue junior y absoluto y a mí eso me hizo muchísima ilusión. es increíble esa sensación, ¿eh? De cuando haces el levantamiento, es un récord personal y además da la Sí. casualidad, en este caso, ¿no? Que fueron varios récords a la vez. Ujú. Es increíble. Quería preguntarte, Raúl, bueno, se me hace raro llamarte Raúl porque siempre, Sí. bueno, es como muy formal, ¿no? Me gustaría preguntarte, Monty, ¿cuándo y cómo empezaste a entrenar Power de manera específica? Porque nos has comentado que en 2015, ¿no? Empezaste a entrenar. Pues yo creo que cada 6 meses te empecé a entrenar, realmente. Yo empecé en el gimnasio en el verano de 2015, junio o así, y empecé, claro, pues un total novato en el gimnasio, musculación general, tal, la típica rutina, que bueno, que en esa época aún te daban rutinas en el gimnasio, ahora ya tienes que incluso pagarlas. Estuve 6, 7, 8 meses haciendo musculación general y creo que fue empezando a ver vídeos rollo de David Marchante y tal que me llamó la atención de... Claro, es que en esa época David Marchante era el número uno en España y me interesó muchísimo el powerlifting y entonces ya le dije al chico del gimnasio, oye, yo quiero que en mi rutina haya básicos de... Quiero hacer sentadilla, press de banca y peso muerto. Y me la medio montó y ya a partir de ahí empecé a investigar, empecé a formarme en esto y yo diría que ahí ya fue cuando empecé como tal. Ya hacía peso muerto, sentadilla, press de banca, mi entrenamiento giraba alrededor de ellos y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, Monty, ¿de qué forma dirías que ha evolucionado tu forma de ver la programación del entrenamiento en powerlifting? Pues no sabría decirte, la verdad. Sí que es cierto que al principio pues no tenía tanta información, no sabía muy bien por qué ocurrían las cosas. Y claro, al principio pues siempre te basas un poco más en modelos generales o dices, no, es que esto tiene que ser así, 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 así. Y supongo que con los años me he dado cuenta de que no, de que es todo mucho más flexible. Entonces quizás el problema al principio que tenía era que no sabía hacer algo, el rollo, pues tengo que conseguir X, no sé llegar a ese X.
Y con los años, ahora mi problema es que quizás tengo varias opciones para llegar a ese X que sé que son más o menos igual de efectivas y digo, joder, ¿y cuál cojo de todas? Entonces, sí, supongo que al principio, pues quizás siempre cuando te falta más información o no sabes demasiado a nivel del mundillo o de cómo funcionan los modelos y las respuestas fisiológicas, pues que te centras más en modelos algo más cerrados o no sabes llegar a cosas y luego ya ves que tienes muchas opciones para conseguir lo mismo. Y en relación a esos modelos que inicialmente eran más cerrados y con el paso del tiempo te has vuelto un poco más flexible, por decirlo de alguna forma, ¿puedes contarnos un poco qué es eso de las estrategias emergentes, que alguna vez has hablado sobre ello en redes sociales? ¿Y qué ¿Alguna es vez? para ti la autorregulación? Pues a ver, siempre me cuesta un poquito definir estrategias emergentes porque no tiene una definición súper estandarizada, ¿no? Pues a ver, si tuviese que definirlas, sería como un concepto epistemológico, un concepto, una filosofía basada en el conocimiento y la información, una especie de sistema que tiene como objetivo individualizar al máximo el entrenamiento de un atleta para intentar maximizar sus resultados, pero individualizarlo de forma radical, ¿vale? Es decir, es un grado diferente de individualización, porque nosotros normalmente cuando pensamos en la individualización, pensamos quizás en, yo qué sé, que tengo una lista de un checklist, una lista de verificación, entonces como que pasamos al atleta por un filtro, ¿no? En plan de, bueno, pues mujer, 50 y tantos kilos, levanta tanto, lleva tanto tiempo entrenando, pues esto es lo que mejor se supone que te tiene que ir, ¿no? Pues en estrategias emergentes no funciona así. En estrategias emergentes es completamente al revés. Tú tienes un atleta y tienes que ver exactamente para ese atleta qué es lo que tú puedes hacer para que realmente mejore al máximo, qué es lo que realmente le funciona bien. Y no solo verlo, sino tener la capacidad de demostrarlo, de tener datos que demuestren, sustenten todas las decisiones de entrenamiento que estás tomando. No es que mi modelo dice que es que esto debería ser así. No, es que yo tengo este atleta y cada vez que hacemos esto, da este resultado. Entonces yo puedo demostrarte que las decisiones de entrenamiento que yo tomo, o sea, imagínate que viene una inspección, ¿sabes? En plan de, ¿y por qué haces esto con este atleta? Pues yo tengo los datos para poder decirte, no, hago esto por esto, por esto, por esto, y lo puedo demostrar. Y eso sería un poquito estrategias emergentes. Y en la línea de las estrategias emergentes hay otro concepto que también se suele confundir con las estrategias emergentes, según mi criterio, que es el de la autorregulación. ¿Qué es para ti Sí. la autorregulación? Claro, la autorregulación es básicamente la capacidad de que el programa de entrenamiento se regule prácticamente por sí solo. Es decir, que yo te plantee un programa y que imagínate que yo desaparezco durante 2 semanas. Que el programa realmente siga teniendo la capacidad de regularse por sí mismo. Entonces, claro, autorregulación serían cosas como el RP o RIR, ¿vale? Yo es que el RP lo utilizo como si fuera RIR, porque soy un clásico. Digamos RIR, cuestionarios de bienestar, ese tipo de cosas que yo te escribo una semana de entrenamiento y dependiendo de cómo tú estés cada día, cada semana, el entrenamiento se adapte a ti de forma automática. Si cumples lo que hay escrito, claro, toca un RIR 2 y te encuentras mal y aún así vas al fallo, pues no funciona. Pero en papel debería el programa adaptarse a cómo tú estás en cada momento. Y dentro de toda esta adaptación, digamos que diaria o de microciclo a microciclo, ¿tú en qué datos te fijas como entrenador o en qué variables te fijas dentro de las estrategias emergentes para tomar decisiones? Me has comentado lo del RPE-RIR, los cuestionarios de bienestar. ¿Te utilizas alguna variable más o algún dato más? Pues a ver, yo ahora mismo tendría dificultad de hacer un listado completo, pero así cosas importantes que yo diga, esto es el pan de cada día, en lo que te tienes que fijar, en prácticamente el 95% de los entrenados, estrés index total, ¿vale? Que es mi forma de cuantificar la demanda de recuperación que está teniendo lo que yo te mando. Cuestionarios de bienestar para mí son súper importantes, ver cómo te estás recuperando del entrenamiento, si te estás recuperando muy bien, si te estás recuperando muy mal, me ayuda a tomar decisiones. Por supuesto, el RPE me parece totalmente fundamental a la hora de poder planificar, plantear exactamente qué tipo de protocolo quiero hacer contigo, si tiene que ser más intenso, menos intenso. Y bueno, y el RM estimado, claro, el RM estimado, o simplemente el hecho de que tú tengas una medida cuantitativa, ¿vale? Del rendimiento de ese atleta, al menos en power, claro, luego en culturismo tal quizás la cosa cambia un poco, ya te tienes que centrar en otro tipo de medidas del rendimiento o incluso en medidas a largo plazo de pliegues o lo que sea. Pero en powerlifting es relativamente algo más sencillo. Mides el 1RM estimado, ves cómo va mejorando los levantamientos. Si van hacia arriba, genial. Si van hacia abajo, probablemente es que tienes que cambiar. Y dentro de todas estas variables has mencionado el Stress Index. ¿Nos podrías contar un poco, en base a tu experiencia, qué es esto del Stress Index? Porque es una variable que no es tan conocida dentro de la
de la Sí. programación del entrenamiento y me parece bastante novedosa. ¿Nos podrías explicar qué es? Pues Stress Index, o traducido más bien como índice de estrés, básicamente eso es como una forma de intentar transformar una variable fisiológica en un valor cuantitativo, que al final es lo que intentamos hacer pues realmente con todo, ya sea lo intentábamos a nivel histórico, lo hemos intentado con el volumen, después del volumen surgió el tonelaje, es decir, siempre había herramientas que intentaban suplir las carencias de otras. Por ejemplo, pues al principio contábamos el número de levantamientos totales, rollo. Pues hemos hecho 50 sentadillas esta semana. Y decías, jope, claro, pero 50 sentadillas, ¿con qué peso? ¿Sabes? O sea, depende del peso cambia, ¿no? Entonces, claro, surgió el tonelaje. Pues vemos el número de levantamientos y el peso que hemos movido y nos da el tonelaje. Claro, pero el tonelaje, ¿qué esfuerzo tenían esas series? Venga, pues ahora vamos a contar series efectivas. Claro, pero las series efectivas eran series de RIR 4 a RIR 0. Claro, es lo mismo una serie efectiva de RIR 4 que RIR 0. Entonces ya surgió el Stress Index. Y ese Stress Index es totalmente diferente a todas estas herramientas anteriores, porque lo que hace es que coge cada una de las series que tú haces y les da un valor numérico de cuánta demanda de recuperación están generando. Entonces, claro, tú tienes todas las series que has hecho a lo largo de la semana y de cada una de esas series te da un valor numérico, pues 0,6, 0,8, 1, 1,3, lo que sean, tantos puntos como sean. Luego de todos esos puntos individuales haces un sumatorio y puedes sacar la demanda de recuperación real, la carga interna que estás aplicando en esa atleta esa semana. Y eso es algo extremadamente útil y extremadamente necesario vamos, bajo mi punto de vista. Creo recordar además, Monty, que en tu canal de YouTube tienes 2 vídeos, si no me falla la memoria, donde explicas cómo se calculan estas puntuaciones o esta variable, ¿no? Sí, tengo uno más básico en el cual explico lo que es, cómo surge, por qué usarlo y explico cómo usarlo. Y luego tengo otro que es un vídeo ya de 1 hora entero en el cual hablo de matices, de cómo puede... que es un vídeo realmente en el que explico de dónde viene la fatiga realmente cuando hablamos de powerlifting o deportes de fuerza. A nivel fisiológico, cuáles son los mecanismos que generan esa fatiga, ¿vale? Porque siempre decimos, bueno, pues hay fatiga, claro, pero ¿de dónde viene? ¿Qué procesos fisiológicos están generando esa fatiga? Y si tú sabes cuáles son esos procesos fisiológicos, probablemente puedes gestionarla mejor o puedes adaptar el entrenamiento según qué cosas. Es algo que un entrenador debería de saber simplemente. Que te lo Qué enseñan en la bueno. carrera, por supuesto, pero os tengo ahí un vídeo gratuito para que lo vea quien quiera. Vale, pues pondremos en la descripción de este episodio esos 2 vídeos para que los oyentes los puedan ver si aún no los han visualizado. En relación al índice de estrés, me gustaría preguntarte también, como punto de partida, ¿qué le recomendarías a quien nos está escuchando, ya sea principiante, intermedio o avanzado, respecto a qué nivel de Stress Index ideal podría programar semanalmente pues eso, por el patrón de movimiento de squat, de empujes, tracciones y bisagras de cadera? Pues como un punto de partida general, ¿vale? Porque pues, cada persona tiene un nivel de tolerancia totalmente diferente al estrés de entrenamiento, que no, estrés de entrenamiento es simplemente una forma de decir a la cantidad de trabajo que estamos haciendo. Hay gente que tolera más, gente que tolera menos. Un principiante, un intermedio, un avanzado no suele ser eso el determinante de que toleres más o menos estrés, aunque sea cierto que los principiantes toleren siempre, bueno, sean capaces de mejorar con un poquito menos, ¿vale? El umbral de respuesta es un poquito más bajo. Un intermedio, un avanzado, tienes que realmente apretar bastante, llegar muy cerca de ese nivel máximo de capacidad de recuperación para generar adaptaciones. Pero bueno, yo en un intermedio avanzado, si tengo que plantear una semana 1 y no tengo absolutamente nada de información de esa persona, suelo empezar en 21, 22 puntos de pierna totales en la semana, ¿vale? Coges toda la semana de entrenamiento, todos los ejercicios que hagas de pierna, calculas el estrés de cada uno de ellos, los sumas, 21 22 puntos semanales, ¿vale? En un microciclo de 7 días. Para el empuje, ¿vale? La banca, toda la musculatura de empuje, es decir, pues pectoral, deltoides anterior, tríceps, coracobraquial, normalmente un poquito más alta que la pierna, siempre se tolera un poquito más. Estaríamos hablando de 24, 25 puntos quizás. Y luego para la musculatura de tracciones, yo creo que normalmente la espalda, remos, jalones, etcétera, toleran también muy bien el estrés, se recupera muy bien esa musculatura y me voy más o menos a algo similar a la banca. Entonces, como resumen, 21, 22 puntos de pierna, sumatorio de pierna, 24, 25 puntos de empuje y probablemente también de tracción. En pierna imagino que incluyes tanto la sentadilla como el peso muerto, ¿no? Sí, eso es un detalle. Para Vale, mí, toda la pierna es sentadilla, peso muerto, sentadillas búlgaras, prensa, hack squat, variantes de sentadilla, variantes de peso muerto, todo eso. qué bueno. En relación, Monty, a lo que hemos estado comentando sobre estrategias emergentes, ¿tú crees que es compatible un enfoque basado en las estrategias emergentes con uno más, entre comillas, tradicional
en la línea de la programación por bloques predeterminados? Pues sí, no, dependería un poquito. Tendrías que definirme exactamente qué es un enfoque de periodización por bloques más tradicional. Pues por definirlo un poquito más allá, cuando hablamos de la periodización que se diferencia de la programación en cuanto a que programar es de lo que hemos estado hablando y periodizar es a lo que vamos ahora, con esto a lo que me refiero es que una periodización clásica tradicional es la de, pues quedan, yo qué sé, 16 semanas para la competición y vamos a hacer 4 semanas esto, o sea, 4 semanas el bloque 1 con estos contenidos o esta programación del entrenamiento, otras 4 esto, tal, es lo que se ha hecho de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Tú crees que las estrategias emergentes es compatible con ese enfoque tan rígido, tan predeterminado o tan lineal, por decirlo de alguna manera? Pues esto va a ser una respuesta un poquito larga porque tiene matices, pero en una parte sí y en una parte no, ¿vale? Entonces, ¿por cuál quieres que empiece? ¿Por la que no o por la que sí? Por la que sí, venga, y luego seguimos Vale. por la que no. Por la que sí, estos modelos más tradicionales parten de una cosa que es muy cierta, y es que funcionan en la mayoría de personas, ¿vale? Es decir, eso partimos de eso. A nivel estadístico, mayoría es que coges el 50% de las personas, le sumas un individuo, para ese porcentaje de personas funciona, ¿vale? No te estoy hablando de que funcione para el 80, 90%. No se puede determinar exactamente el porcentaje. No podemos hacer una inferencia estadística y exactamente determinar, o al menos yo, si se puede, probablemente si se pueda, no me conozco el valor, ¿vale? Pero por lo menos en el 51% de las personas funciona. Si tú haces una campana de Gauss, la mayoría de personas responden, ¿vale? A estos planteamientos más generales, más de modelo. Entonces, eso de por sí es algo que tiene valor. Y una cosa que hacen muy bien, ¿vale? Estos modelos, sobre todo de periodización más contemporánea, bloques, Vladimir Isurin, con el modelo ATR, etcétera, es que solucionan muchos de los problemas que tenían los modelos anteriores, que esos modelos anteriores sí que me parece que están totalmente obsoletos, ¿vale? Por ejemplo, plantear una periodización anual de Matveyev, ¿vale? Por ejemplo, hacer 4 meses adelantados escritos de un periodo preparatorio, luego un periodo de transición y luego un periodo competitivo a lo largo de 12 meses de entrenamiento y ya dejarlos escritos previamente. Eso para mí está totalmente obsoleto. Es más, por eso surgieron los siguientes modelos, ¿no? Es decir, al final, pues estaba Matveyev, luego Verkhoshansky, luego Isurin, ¿vale? Siempre fue en esta dirección, siempre intentando solucionar los problemas de los anteriores modelos. Pero una cosa que hace muy bien el modelo ATR, el modelo de periodización contemporánea, el modelo Juggernaut, es decir, este modelo, este método de hipertrofia, volumen, picking, ¿vale? Una cosa que hace muy bien es que varía el estímulo, ¿vale? Es decir, hay una variación muy grande del estímulo entre bloques. Y eso es lo que nosotros, a nivel científico, sí que hemos visto que es una de las claves de la priorización, que es cambiar el estímulo, ¿vale? No tanto el hecho de que no, es que tienes que hacer un bloque de hipertrofia porque luego esto transforma las capacidades físicas en esto. No, no, no. Eso no está tan demostrado. Lo que sí que está demostrado es que cambiar el estímulo hace que la respuesta de entrenamiento sea mejor. Entonces, claro, si tú tienes 3 o 4 periodos diferentes con estímulos muy diferentes, eso genera que haya una mejor respuesta de entrenamiento. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Y esos modelos lo hacen muy bien. Ahora, eso te sirve como combustible creativo. Porque tú puedes coger el modelo de cómo debería ser un bloque de hipertrofia y tú sabes que eso es un estímulo. Y tú puedes plantear ese estímulo. Y luego quizás puedes plantear un estímulo diferente, que puede ser el del bloque de picking, el del bloque de volumen o fuerza, como lo quieras llamar, o un bloque de variantes o lo que sea. Son estímulos. Y eso te sirve para tener ideas para luego plantear tú tus bloques en estrategias emergentes. Ahora, donde no creo que sean compatibles es en el sentido de que tú tengas un modelo, un método, un sistema, lo que quieras, como quieras llamarlo, que te diga, no, es que tú tienes que hacer el bloque de hipertrofia. Y el bloque de hipertrofia tiene que durar tantas semanas. Y después de este bloque tiene que venir el bloque de volumen. Tiene que durar tantas semanas. Si mides tanto, si pesas tanto, si levantas tanto, dura tantas semanas. Y luego, por último, tienes que hacer el bloque de picking antes de competir. Y el bloque de picking tiene que tener estos ejercicios. Y tiene que tener esta estructura. Y tiene que tener estos rangos de intensidad. Eso es totalmente incompatible con estrategias emergentes. Porque estás haciendo todo lo contrario a lo que es estrategias emergentes. Estás cogiendo un modelo concreto, y estás pasando a todos los atletas a través de ese filtro diciendo, bueno, pues esto se supone que es lo que tiene que funcionar bien para todo el mundo. La evidencia científica nos dice que no, que algunas personas responden a ello, el 51% quizás, pero el otro 49% se te van a... Es decir, en la campana de Gauss, que pues la media, pues se suelen combinar todos estos valores, siempre hay una varianza, una desviación típica, que en estos modelos la desviación típica es muy grande. Es decir, tienes gente que responde pues normal, tienes gente que responde extremadamente bien, pero luego tienes gente que no mejora nada o que incluso empeora. Entonces, claro, hay mucha desviación típica. No puedes aplicar esto a todo el mundo por igual.
y esperar que funcione. Entonces, claro, estadísticas emergentes es todo lo contrario. En vez de tú tener un modelo general y pasar a todo el mundo por ese modelo, coges y dices, no, yo lo que tengo es un atleta concreto y tengo que crear un modelo para ese atleta. No es tengo un modelo para todos, sino que tengo un atleta y para ese atleta tengo que crear un modelo solo para él. La clave es que, claro, tú puedes utilizar esos modelos para tener ideas de cómo plantear estos futuros modelos que tú tienes que crear para cada uno de los atletas. Pues claro, tendrás que basarte en algo, ¿no? Tendrás que, de algún sitio tienes que sacar ideas, pero tienes que hacerlo de forma diferente. No pueden ser un modelo para todo el mundo. Y es súper importante, pues eso, salir un poco de esa línea de pensamiento, ¿no? Porque claro, estos modelos son rígidos, ¿vale? Es un modelo, es un método. Y esto me parece algo que es totalmente clave, ¿vale? Es decir, y se lo escuché decir a Mike hace un montón de años, a Mike Tuchscherer, que es pues un poco el creador, ¿vale? O el impulsor de estrategias emergentes original en Estados Unidos, y bueno, que además ahora es mi entrenador, y trabajo con él y tal. Y es que los sistemas impulsan y determinan el comportamiento. Es decir, tú tienes un sistema y el sistema que tienes es lo que determina tu comportamiento, el qué haces. Entonces, claro, si tú tienes un sistema, un método, que lo que te está es incitando a tener un plan establecido que tiene un orden concreto y te está incitando a seguir ese plan, tú puedes tener ese plan y decir, bueno, pues voy a intentar luego individualizarlo a las personas. Pero yo creo que eso es muy complicado, incluso te diría que no es beneficioso en prácticamente a ningún nivel, porque tú tienes ese plan escrito, ese planteamiento, ese método, y si surge información emergente, ¿vale? Que es un poco en lo que se basan estas estrategias emergentes, que surge información, emerge información nueva que te dice cómo el entrenamiento puede ser más eficaz para esa persona. Ejercicios a los que ves que responden mejor, rangos de intensidad a los que ves que responden mejor, lo he dicho, ejercicios que les van mejor, estructuras que les van mejor, cosas que no les van bien, ¿vale? Pues que cada vez que hago este rango de intensidad, funciona mal. Cada vez que hago este ejercicio, genera molestias. Cada vez que hago este protocolo, el RM baja. Y muchos de estos planteamientos son obligatorios hacerlos en estos modelos. Por ejemplo, que me encanta, que es hay gente que no responde bien a la alta intensidad. Que cada vez que hace trabajo de alta intensidad, su RM baja. Ostras, pero es que a ti el modelo tradicional te está diciendo que justo antes de competir, en el momento en el que tienes que expresar tu máximo rendimiento, tienes que hacer trabajo de alta intensidad. Ostras, pero ¿y si no respondes bien a ello? O sea, cuando tengo que expresar mi mejor rendimiento, tengo que hacer algo a lo que no respondo bien, porque el modelo me lo dice, no tiene ningún sentido. La cuestión, tienes que salir un poco de esa línea de pensamiento. Y el hecho de tener el método, o la planificación ya escrita, o el borrador de lo que tienes que hacer, o lo que se supone que tienes que hacer, te incita a mantenerte en ese plan. Entonces, claro, si yo tengo escrito las próximas 8 semanas de entrenamiento, o tengo un método que me dice que el porcentaje de intensidad del bloque de volumen tiene que ser tanto y el porcentaje de intensidad del bloque de picking tiene que ser tanto, si surge información emergente que me dice que eso no es así, eres reticente a querer cambiar. Que puede que lo cambies, pero ya cuesta más. Ya no quieres cambiarlo tanto. Si ya tienes planificado, yo qué sé, un orden de progresión, de especificidad, porque tu modelo te dice que la especificidad tiene que ir de menos a más, pero tienes según qué ejercicios que estás viendo que no funcionan bien, pero ya los tienes planteados, tu modelo te dice, ¿vale? Que tienes que seguir ese orden para conseguir mejores resultados, que no tiene por qué ser cierto, pero te lo dice tu modelo y tienes que cambiarlo, es como que ya tienes un pequeño conflicto, ¿no? Es como, jope, tengo mi modelo que me dice que tengo que hacer esto para conseguir buenos resultados, pero tengo esta información que me está diciendo que es todo lo contrario. Ya no tienes tanta facilidad para cambiarlo. Y creo que eso es un gran problema. Entonces, claro, estrategias emergentes es todo lo contrario. Estrategias emergentes se basa única y exclusivamente en lo que responde el atleta. Y para aplicarlas necesitas tener un cambio de mentalidad bastante grande, ¿vale? No es simplemente, bueno, pues hago estrategias emergentes y ya está. No, tienes que tener un cambio de mentalidad y decir, no, es que yo voy a hacer todo lo que le vaya bien al atleta. Y si no puedo demostrar que le va bien, no sigo haciéndolo. Entonces, claro, en ese sentido son totalmente contrarios. Y creo que tienen mucha utilidad el hecho de tener un modelo que sabes que funciona para la mayoría de personas y en las cuales te puedes basar un poquito para coger ideas y que hay cosas que hacen muy bien, pero al mismo tiempo yo creo que tiene que haber un cambio de mentalidad para poder basarte al 100% en qué es lo que realmente le funciona al atleta. Y en ese sentido son incompatibles. No te puedes, o al menos creo que es peor, si tú partes de un método top-down más rígido, tradicional, un modelo concreto, y tratas de individualizarlo. No creo que funcione igual de bien a que si tienes un sistema completo que ya no es que te incite a mantener el plan que tienes, que es lo que pasa con estas priorizaciones top-down, que te incitan a mantener el plan, sino todo lo contrario, que te incita a cambiarlo. O sea, ya no es que sea neutro, es que te incita a que si surge información nueva que te dice que esto puedes hacerlo mejor, el sistema te está incitando a cambiarlo. Entonces, claro, si tengo un sistema que me incita a no cambiarlo y tengo otro que me incita, que me facilita, que me
promueve cambiarlo, pues yo prefiero coger el que promueve cambiarlo. Entonces, de esta manera estarías superando lo que John Kelly, si mal no recuerdo, define como dependencia del camino, ¿verdad? Sí, Que era esa dependencia, o mejor dicho, esa tendencia, como también lo diría Mike, a seguir el sistema, el modelo, porque es lo que toca, ¿no? sí, exactamente. John Kelly es además un gran referente en este cambio de mentalidad respecto a la priorización y sí, totalmente. Al final, si tú tienes un camino escrito, pues dependes del camino, que no significa que vayas a ciegas, ¿eh? Tú tienes que tener más o menos una idea a dónde quieres llegar. Claro, un camino, imagínate, pues yo quiero escalar una montaña, pues no vas a ir venga, a la aventura. Tampoco es eso. Pero que no tengas pero si, yo qué sé, si tienes la capacidad de alguna manera, que obviamente pues es una analogía, no es exactamente igual que con el entrenamiento, pero si tienes la capacidad de poder ir generándolo conforme avanzas, imagínate, yo qué sé, quieres escalar una montaña, ¿no? Podrías tener un camino rígido en plan de, tengo que seguir este camino. Bueno, ¿y si ese camino está cerrado? ¿Y si ese día ha cerrado o ha habido un derrumbamiento ya? ¿Ahora qué haces? Pues está guay que tengas quizás alguna idea general de, oye, ¿cuál es la mejor manera de escalar una montaña? ¿No? Pues, ¿cuál es la mejor manera? ¿Qué es lo que suele funcionar mejor, ¿no? Para la mayoría de personas que quieren escalar esta montaña concreta. Pero luego tú que cojas, que vayas y digas, vale, estoy yendo por aquí y por ahora vamos bien. Luego, no, este camino está claramente en mal estado, vamos a coger un desvío, ¿vale? Algo así. En relación a todo esto que hemos hablado de, bueno, hemos estado hablando sobre el powerlifting, sobre las estrategias emergentes, sobre la programación. Si nos vamos más a lo que es la competición en sí de powerlifting, tú como entrenador de powerlifters de competición, ¿qué consejos puedes dar a un entrenador que nos esté escuchando para que ayude a mejorar o a expresar su máximo rendimiento en sus deportistas durante la competición? Pues yo creo que realmente el powerlifting, la competición, me refiero, es un deporte a la hora de competir que entre comillas es relativamente simple. No hay tantas variables, no es un partido de tenis, no es un partido de fútbol. Tú vas y lo que tienes que hacer es expresar el rendimiento que tienes. Entonces, claro, realmente todo el 95% del resultado que vas a tener en competición no depende de lo que hagas el día de competición, sino de lo que has hecho los meses anteriores. Entonces, claro, la mejor manera de hacer que un atleta tenga una buena competición es optimizar el entrenamiento previo a esa competición. Pues lo que hemos dicho, que la estructura sea adecuada, que los ejercicios sean los que respondes bien, que no tengas que seguir un modelo de una secuencia de bloques predeterminada para todo el mundo, sino que sigas la que a ti te va bien, la que tú eres capaz de demostrar que te va bien. Y que justo antes, en el último bloque, antes de competir, que hagas lo que tú eres capaz de demostrar que te va bien. ¿Vale? No, es que tengo que hacer un bloque de pique y tengo que hacer 2 SBDs semanales y tengo que hacer 2 veces el movimiento de competición y tengo que hacerlo a tanta repetición, a tanto porcentaje. No, algunas personas sí, algunas personas no. Entonces tú tienes que coger aquello que te vaya mejor justo antes de competir y hacerlo. Yo he llevado a competir gente trabajando al 75% del RM, rollo pues una single ligerita y seguido de trabajo al 70-75% del RM o incluso a veces incluso sin la single, ¿vale? Te estoy hablando de hacer series de 4, series de 5 antes de competir y que vayan a competir y que les vaya maravillosa la competición, en comparación con si estuviéramos haciendo algo más específico o algo que nos dijera una periodización más tradicional, rollo, pues no, tienes que hacer series de singles, tienes que hacer singles, tienes que hacer triples, tienes que hacer esto. Algunas personas sí, algunas personas no. En este sentido, y por seguir con estas recomendaciones relacionadas con la competición y también vamos un poquito al entrenamiento, imagina, Monty, que ahora mismo tienes una máquina del tiempo, tienes un DeLorean y puedes ir al pasado a conocer a tu versión que empezó a entrenar en 2015 powerlifting. ¿Qué Sí. consejos sobre entrenamiento y competición le darías? ¿Pero me puedo quedar el DeLorean? Te lo puedes quedar perfectamente. Vale, pues lo que acabo de decir realmente. Que no, yo creo que uno de los errores que más frecuentemente he cometido en mi entrenamiento, en mi propio entrenamiento, ¿vale? En mis atletas siempre he intentado ser un poco más flexible. No me ha costado tanto hacer ese cambio de mentalidad, pero en mi propio entrenamiento sí que me ha costado más. Y es ver algo que se supone que los modelos tradicionales te dicen que tiene que ser, estar viendo tú que en tu caso no es así y seguir intentándolo, y seguir intentándolo, y seguir intentándolo. Yo a nivel histórico he respondido siempre bastante mal a la alta intensidad. Entonces, ¿yo qué hacía? Pues antes de competir, alta intensidad. ¿Y qué? Me iba fatal. Mi RM iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo, y de repente era cambiar el protocolo a alta intensidad y mi RM empezaba a bajar. Entonces, me tuve que equivocar una vez,
tuve que equivocarme 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, hasta que al final dije, escúchame, cada vez que haces esto, este resultado, para hacerlo, no sigas, ¿no ves que no? Entonces, claro, es que el modelo te dice que tienes que hacer eso. Entonces, es como que tienes que ir en contra de todo el mundo, sobre todo antes que hace 5 años las estrategias emergentes no estaban tan generalizadas. Antes era como que ibas en contra de todo el mundo, en plan de, pero ¿cómo vas a no hacer trabajo de alta intensidad súper específico antes de competir? Es que no tiene ningún sentido, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Pues es que algunas personas responden bien a ese tipo de protocolos o a cualquier otro protocolo y otras personas responden a otros protocolos de forma mejor o peor. Y en este sentido, y también por seguir un poco con tus experiencias, Monty, más allá de la programación del entrenamiento de powerlifting, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable, divertida o curiosa entrenando o compitiendo en power? Pues compitiendo siempre creo que siempre creo que es a mí me encanta competir, me parece muy divertido, pero no creo que tanto por el hecho de competir, ¿no? Sino por la gente, ¿vale? Yo creo que lo más valioso que tiene el powerlifting o realmente cualquier otro deporte es la gente que hay en él. Es decir, si tú fueras a competir y fueras a competir tú solo, con 2 cargadores y 3 jueces, a nadie le gustaría competir. A la gente lo que le gustaría, o lo que le gusta es ir, estar en la zona de calentamiento con otras personas, incluso compartir el material, tener que turnarte, tener que estar con otras personas, salir, estar en la zona de calentamiento con gente, que haya gente viendo la competición, que luego poder, yo qué sé, pues irte a cenar. O el proceso de, yo qué sé, de no tener coche, porque claro, yo cuando empecé a competir yo no tenía coche, tenía 16 años. Tener que compartir el coche con alguien o tener que compartir piso con alguien para poder ir a competir. Yo creo que esas son las cosas realmente chulas del power, la gente, el entrenar con gente, el estar en redes sociales, ver lo que hace cada uno. Yo creo que eso es lo realmente chulo y no tanto el que a mí entrenar me encanta, por supuesto, pero creo que la gente es lo que realmente es lo que une al deporte en sí. Entre la gente y todas esas experiencias, como tú dices, que van más allá de simplemente la tarima y levantar los kilos, ¿no? Exactamente. Un tema que pregunto a los héroes que pasan por el podcast, como es Monty, es cómo se organizan el día a día para poder conciliar el entrenamiento con el trabajo, la vida personal, etcétera. Por lo que, Monty, me gustaría saber qué organización tienes en estos momentos de forma orientativa desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche. Pues ahora mismo un poco apretada. A ver, esta semana ya no, porque justo acabo de dar vacaciones de Semana Santa, pero sí que te puedo decir cómo ha sido justo mi semana anterior y bueno, y realmente todas las semanas anteriores, como es mi semana normal, ¿vale? Mi semana. Normalmente me levanto a las 7, a las 7 de la mañana, desayuno, me preparo lo que me tenga que preparar. Cojo el coche y hago un camino de 30, 40 minutitos hasta la universidad, ¿vale? Porque yo estoy estudiando la fisioterapia, es mi segunda formación, porque dije, bueno, pues ¿por qué no? Pues bueno, más o menos me levanto a las 7, llego a la universidad a las 9 y suelo tener clase de 9 a 1 o de 9 a 2, ¿vale? Entre medias me dejan 15-20 minutitos para almorzar, entonces aprovecho para intentar comer muchísimo, ¿vale? Todo lo que pueda, porque nada más salir a las 2 de clase me voy a entrenar. Tengo un periodo de hora y media, 2 horas para entrenar. Entreno, o en mi casa o en un gimnasio que haya cerca de la universidad, que a veces voy, cojo el coche y voy, y a las 4 vuelvo a entrar a clase, porque tengo clase por la mañana y por la tarde. Entonces, a las 4 vuelvo a entrar a clase y suelo tener clase de 4 a 7, 4 a 8. A las 7, 8 salgo de clase, cojo el coche, voy a casa, más o menos a las 8, 8 y media estoy por casa y lo que tenga que hacer un poco que me haya quedado ese día lo hago. Si tengo que ver algún tipo de cosa de mis atletas, o si se me ha olvidado, o si se me ha quedado algo sin hacer del entreno, o si tengo que estudiar, o si tengo que preparar cualquier cosa, pues lo hago en ese tiempo, entre las 8 y media y las 11, y a las 11 intento estar en la cama para pues, poder repetir al día siguiente pues, todo este proceso durmiendo 7-8 horas como mínimo. Y eso Qué sería guay. un día general de mi vida. Y yo creo que esto cada persona tiene su enfoque y sus experiencias y sus aprendizajes. Me gustaría preguntarte qué consejos le darías sobre organización diaria y productividad a quien nos está escuchando. Pues yo creo que lo que me parece más fundamental es estar muy enfocado en lo que estás haciendo. Me refiero, yo qué sé, yo por ejemplo, te he contado que tengo 5, 6, 8, 9 horas diarias de clase. Sí. Cuando es hora de clase, hora de estudiar o lo que sea, es estudiar. No estés haciendo otras cosas, no estés pensando otras. Luego cuando toca entrenar, es tiempo de entrenar. Esa hora es para entrenar y solo para entrenar. No estás con el móvil, no estás pensando en no sé qué, es entrenar. Cuando luego tienes un tiempo de descanso, es tiempo de descanso.
No es para estar pensando en no sé qué o con el móvil, es descanso. Entonces, tener las horas muy concentradas en ese sentido. Cuando toca estudiar es estudiar, cuando toca descansar es descansar, cuando toca entrenar es entrenar. Que no esté todo entrelazado, porque creo que pierdes efectividad, pierdes eficiencia y si tienes un horario relativamente apretado como es el mío últimamente, todo se desmorona. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Monty, en cuanto a que no estamos diseñados para la multitarea. En relación a tu desarrollo personal, deportivo y profesional, me gustaría también preguntarte qué libros, películas, recursos educativos recomendarías a quien nos está escuchando para seguir aprendiendo sobre todo lo que hemos hablado hoy de estrategias emergentes, programación, powerlifting, etcétera. Pues yo creo que antes de nada, primero tener mucha base de cuál es el tema. Entonces, yo creo que una carrera universitaria, lo primero es que es algo pues, muy, muy interesante de tener, ¿vale? Tener bases en anatomía, fisiología, biomecánica. Te sienta una muy buena base para luego cuando veas algo decir, esto no tiene sentido, eso no tiene explicación fisiológica, eso no tiene sentido, eso no te lo compro. Eso como punto número uno. O te puedes incluso intentar medio formar de eso de forma autodidacta, que también se puede. Es más complicado, pero se puede. Luego bases de periodización. Leer sobre la periodización lineal, la ondulante, la historia de la periodización, el por qué se hacía cada cosa, cuáles son los argumentos que tiene cada cosa. Leerte los artículos de John Keely. Los artículos de John Keely son una maravilla, me parece algo obligatorio de leer. Artículos de Greg Nuckols en el que te presentan cuál es la historia de la periodización, ¿vale? Buscas en internet periodization, history and theory. Y te salen artículos de Greg Nuckols, de John Keely, te explican cuál es el paradigma de la periodización, cómo ha ido cambiando, el por qué se hacía, por qué empezó la periodización, por qué nació, dónde nació, los datos reales de ella, oye, cuando se empezó a hacer la periodización, ¿realmente se conseguían más resultados? Pues te podría sorprender la respuesta, realmente no tantos. Ese tipo de cosas. Leer libros de esos modelos de periodización. Cómprate el método Juggernaut, que yo creo que ahora mismo es el libro más reciente como fuente original de este modelo más contemporáneo de hipertrofia volumen picking. Léete los libros de Isurin, léete los libros de Complementary Training, léete, yo qué sé, Powerlifting to Win, léete Super Training, léete todos estos libros, todos estos modelos, todo lo que te dice el cómo se supone que tiene que ser. Y una vez tienes toda la información, ya puedes decir, ostras, pero ¿cómo puede ser que este tío me esté diciendo esto? Y que este otro tío me esté diciendo esto, y esto, y esto, y aparte yo tengo una base de conocimientos fisiológicos, y me sé la historia de la periodización, y me he leído los artículos de Nuckols, los artículos de Kieli. Este tío me está intentando vender, no me cuadra con toda la otra información que tengo. Entonces, claro, eso es súper importante, que no te engañen, porque la gente, yo lo siento, pero intentan vender sus cosas al final, es una cuestión histórica, ¿no? Yo tengo un método, mi método es el mejor, eso es así. Entonces, para Matveyev, su método era el mejor, para Berkonsanki, su método era el mejor, para Isurin, su método era el mejor, porque si no fuera el mejor, ¿por qué iba a ser tu método? ¿Por qué ibas a utilizarlo si tú no crees, que sinceramente, quizás no estás intentando engañar a nadie, pero tú crees por dentro de ti que es el mejor? Pues tener toda la información realmente te dice qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad. Y en todo caso, cuando te explican el por qué se hace cada cosa, el poder decir, no, esto es así porque me lo está diciendo el autor que es así, o realmente esto está basado en este otro principio fisiológico, en este otro principio de entrenamiento, y por eso haces lo que haces. Pero no es por cómo me lo estás contando tú. Por ejemplo, no es que tengas que hacer hipertrofia, volumen, picking en ese orden, porque tiene que ser obligatoriamente, porque está demostrado que así transforman mejor las habilidades. Pues no está demostrado, seguimos de esa base. A veces hay gente que me dice, no, ¿y toda la evidencia científica que tiene la periodización tradicional? ¿Cuál? ¿Cuál no tiene? Hay una revisión sistemática y un metaanálisis súper bueno que también vamos a poner en los enlaces de la descripción de este episodio, que es de Afonso y colaboradores, que es un investigador portugués que justamente lo que comenta es que revisando la literatura científica de la periodización hay dos metaanálisis, uno de Rea y Alderman de 2002 y otro de Williams de 2007, que tienen limitaciones metodológicas muy graves para como poder determinar o concluir que la periodización es superior a la no periodización. Exacto. No se ha comparado hasta ahora realmente un modelo periodizado con un modelo no periodizado emergente. Sí. O sea, que no se puede decir que lo que tú dices, ¿no? Que cierta secuencia es superior y Sí. todo lo que no se salga de ahí, pues no es efectivo. Sí, hay muchas limitaciones metodológicas porque, me refiero, al final los entrenadores hacen de entrenador y los investigadores hacen de investigadores. Entonces, hay un poco de... a veces no terminan de casar bien las cosas, ¿vale? Es decir, los investigadores hacen un trabajo maravilloso, ¿eh? Pero a veces hay errores metodológicos que impiden que los resultados sean realmente extrapolables o realmente útiles. Pero eso, que es que no hay evidencia.
Lo que En sí que tenemos relación, mucha evidencia es de otros principios, de principios de entrenamiento, el principio de variedad, principio de especificidad, principio de individualidad, ¿vale? Principio de individualidad sobre todo. Entonces, eso es lo que realmente tienes que tener en cuenta y conocer muy bien, tener muy integrado en tu psique cuando lees sobre algún modelo. Y lo dicho, una vez tienes todo esto, eres un entrenador mucho más completo y sobre todo no te engañan, tienes los conceptos mucho más claros y sabes exactamente por qué haces cada cosa. No lo haces porque, no, es que mi modelo me dice que haga eso. Ya, pero ¿por qué te dice que tu modelo que haga eso? No, porque esto es así, 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 así. Claro, pero eso me lo estás diciendo tú porque me lo puedes demostrar, o me lo estás diciendo porque el libro que has leído de ese modelo te dice que es así. El 90% de las veces es porque el libro te dice que es así. Claro, pero ese libro, ¿de dónde saca esa información? No, de evidencia científica. ¿Mela? No la hay. Es un campo de conocimiento que ahora mismo es muy borroso en ese sentido. Y por eso surge estrategias emergentes, para intentar solucionar eso. Porque coges y dices, es que este campo de conocimiento es totalmente borroso. Es que no sabemos qué es lo mejor. Es que esa es la clave, que no lo sabemos. Entonces, no es una cuestión de intentar encontrar cuál es el mejor modelo, sino aceptarlo. No lo sabemos. Pues si no lo sabemos, lo que tenemos que hacer es un sistema que nos permita saberlo. Que nos permita saberlo para cada levantador. Y eso es estrategias emergentes. Que yo, en base a la información que voy recogiendo de ese atleta concreto, y obviamente estrategias emergentes, pues sigue una serie de principios, tiene una serie de técnicas metodológicas para intentar encontrar esto. Pero estrategias emergentes, en esencia, es el método científico aplicado a un atleta. Es decir, tú cuando tienes un atleta y trabajas con estrategias emergentes, lo que tú estás haciendo es un estudio longitudinal de caso, un estudio tanto retrospectivo como prospectivo. Es decir, coges toda la información, la vas recogiendo, en base a eso tú te creas tu propio modelo para ese atleta. Por eso estrategias emergentes es algo muy complicado, al menos no conozco a nadie que haya sido capaz de refutar en ese sentido en cuanto a lo que es su potencial para solucionar estos problemas, porque en esencia es el método científico, tienes que coger a este atleta, tienes que descubrir y demostrar qué es lo que funciona para ese atleta y entonces aplicar ese entrenamiento que es el más efectivo para ese atleta concreto a ese atleta concreto. Tiene contras, ¿vale? Pero son contras que afectan al entrenador, no al atleta. Es decir, pues es más trabajo para el entrenador, eso es el primero. Es más complicado, necesitas estar más formado para poder hacerlo, que sí, eso es así. Pero para el atleta son todo beneficios. Entonces, claro, esa es la clave con estrategias emergentes. Aparte de lo que he comentado, para mí, personalmente, y no porque a mí me guste mucho estrategias emergentes, que también todos tenemos nuestros sesgos, ¿no? Pero para mí, la fuente de formación que yo al hacerla dije, jope, es que ha merecido cada euro que he pagado por ella. Y aparte que yo cuando la hice era un crío, y bueno, y sigo siéndolo, pero era aún más crío, y a mí el esfuerzo económico que me supuso fue altísimo. Y decir, escúchame, 5 veces más vale todo lo que he sacado de aquí. Es el curso de RTS, Estrategias Emergentes. Que tú puedes sacar información de estrategias emergentes totalmente gratuita. Escúchame, canal de YouTube, Instagram y página web de Reactive Training Systems, de RTS, que son los creadores, los impulsores, entre comillas, ¿vale? El mío también, de RBT, ¿vale? Canal de YouTube, Instagram, página web, mi propio Instagram, mis historias destacadas. Si tienes alguna duda, escucha, me preguntas por privado. No me ha preguntado nadie una cosa que no le haya respondido. En plan, no, cómprate el curso. No. Lo que me preguntes te lo respondo. Porque el objetivo de estrategias emergentes es hacer que el entrenamiento sea mejor para los atletas. Ahora, tienes un curso, porque pues, los impulsores también tendrán que ganar algo de dinero, ya que tienen ese conocimiento, ya que se lo han inventado, pues dicen, bueno, pues vamos a sacar un poco de rédito de ello. Tienen un curso en el cual cogen la gran parte de esa información, la concentran y te la explican directamente a ti en formato curso, ordenado, metodológicamente. Pues ¿cómo es? Pues lo tienes. Y yo lo hice y aprendí una barbaridad. Es más, creo que lo he hablado antes un poquito contigo, lo hice contigo el curso en su momento, al mismo tiempo, y para mí cambió totalmente mi forma de entender el entrenamiento. Recibí muchísimas herramientas de él, o sea, te dan muchísimas herramientas, muchísima información práctica. Es que para mí fue una auténtica locura la de cosas que me enseñaron en este curso. Entonces, una vez tienes toda esa base previa, hacer el curso de RTS, Estrategias Emergentes, me parece que es algo obligatorio. Y ya para terminar, Monty, ¿cómo resumirías en una frase el mensaje clave o super mensaje que quieres que quien nos está escuchando se lleve a casa y que aplique desde ya mismo? Que seas flexible con la forma de plantear las cosas. En entrenamiento y realmente en todo, pero ahora que estamos hablando de entrenamiento, pues en eso, que no te centres en plan de no, es que esto es la forma de hacer las cosas. Puede ser que sí,
hay veces, hay situaciones en las cuales hay una única o muy poquitas formas de conseguir algo. Pero en el entrenamiento al principio yo tenía dificultades para saber llegar a los sitios, en plan, quiero conseguir esto con un atleta o quiero conseguir esto en mi entrenamiento. Y tenía dificultades para llegar ahí porque no sabía hacerlo. Y con los años, mi problema no ha sido no es que no sé llegar. Mi problema ahora es, sé llegar de tantas maneras diferentes. Esto no es por hacerme aquí el pro ni nada por el estilo, pero es que al final con los años acabas consiguiendo tantas herramientas diferentes, tantas formas de plantear las cosas, te has equivocado tantas veces y has visto lo que funciona y lo que no funciona, o lo que potencialmente puede funcionar o potencialmente no funcionar, que dices, jope, es que puedo llegar aquí y puedo llegar de 5 maneras diferentes. Y siempre hay alguna que es un poco mejor que la otra, dependiendo del contexto, de la información que tienes de esa persona, eso seguro. Pero aún así siempre tienes unas cuantas que dices, jope, elija la que elija, va a ser prácticamente una cuestión de preferencia del atleta, porque es que va a ser lo mismo. Entonces, ser flexible en ese sentido. Coge mucha información, amásala, construye mucho conocimiento y de esa manera nadie te puede engañar, nadie te puede decir esto es lo mejor. Una vez tienes el conocimiento, una vez sabes hacerlas, es decir, tienes esa base, ya es una cuestión de que tú tienes que tener tu propio criterio y decir, no, esto se hace así, o esto se hace así, o esto lo puedo hacer así en esta situación concreta. Entonces eso, ser muy flexible. Muchísimas gracias de corazón, Raúl. Me ha encantado. Creo que hemos aprendido muchísimo escuchándote y estoy seguro de que, bueno, lo que hemos dicho al principio, que esta entrevista vale su peso en oro. Bueno, realmente nada de lo que yo he dicho es algo que tú no podías decir tan bien, pero bueno, me alegro de haber podido estar aquí y de haber podido dar mi granito de arena. En el episodio de la semana que viene contaremos con Jesús Prieto, powerlifter internacional, que nos contará cuáles han sido sus aprendizajes en competición después de varias décadas haciendo powerlifting. Nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo y muchas gracias de corazón por estar aquí.